Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Abusar del alcohol causa impotencia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicar una información que acabo de descubrir en la literatura científica y es algo que tiene que ver con algunos de ustedes. Tiene que ver con que abusar del alcohol ya se demostró que causa impotencia, específicamente y principalmente en el hombre. Algunos hombres pues abusan del alcohol. Poco tiempo después o un tiempo después se encuentran impotentes y usando Viagra y Cialis y todo ese otro tipo de cosas, pero no pueden funcionar. Afecta a la pareja, se afectan ellos, se les baja la autoestima y viene toda la problemática que viene con eso, ¿no? Voy un momentito a explicarlo, ¿no? El exceso de alcohol definitivamente causa impotencia, pero le explico cómo lo hace, ¿no? A mí me pareció interesantísimo verlo en los estudios y cuál es la mecánica de cómo es que el exceso de alcohol crea impotencia en el hombre, ¿no? El cuerpo pues es así, ¿verdad? Ustedes saben que yo hago estos muñequitos que Jorge se mofa de ellos, ¿no? Pero lo pusimos los otros días en un Facebook Live, hacer los muñequitos, y pues alguien le dijo, mira, zapatero a su zapato, ¿no? Eso es verdad. Sí, yo que no fuera camarógrafo, porque lo estaba haciendo horrible, y él que no se pusiera a darme los datos de Metabolismo TV, ¿no? Porque se inventó 2 o 3 barbaridades que dijo ahí que usted quiere verlo, váyase a Facebook de Metabolismo TV y búsquese el episodio que hicimos de Facebook Live, ¿ok? Sí, el Transbastidores. El Transbastidores se llama, el Transbastidores. Bueno, anyway, se ha visto que hay un término médico que se llama, en inglés le llaman binge drinking. Binge drinking quiere decir, es un atracón de alcohol, atracón de bebidas alcohólicas, ¿ok? Y los médicos ya lo definieron, le pusieron un término, ¿no? Y está catalogado así, ¿no? Así como un diagnóstico. Este paciente tiene binge drinking, un síndrome, se está dando atracones de alcohol, es una sobreingesta de alcohol. Ahora, en esta se considera que en un hombre, ¿ok? Sobreingesta de alcohol es cualquier cosa que sea más de 5 tragos por día. Y en la mujer se considera, el término médico, que un atracón de alcohol es 4 o más tragos, ¿ok? Eso es lo que dice el término médico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se hizo el estudio se dieron cuenta que el promedio del que realmente toma alcohol no es ni 4 ni 5, el promedio anda de 8 a 9 tragos por día, ¿ok? Ahora, cuando ya la persona está, que empieza a beber y no sabe cómo parar, ¿verdad? Pues ya cuando llega a estos niveles, verdaderamente hay un impacto que al hombre específicamente lo deja impotente. ¿Qué se descubrió? Se descubrió que cuando hay este nivel o cuando se está abusando de esto demasiado corrido, porque se hizo estudio tanto para los que mantienen este nivel como para los que están acá, esto les causa más rápido y esto tarda un tiempito, pero lo causa también. Cuando hay exceso de alcohol, el exceso de alcohol ya demostró que reduce la testosterona. Como la testosterona es la hormona que controla no solamente el deseo sexual en el hombre y en la mujer, pero también controla en el hombre, controla la funcionabilidad de su sexualidad. O sea, el hombre no puede sostener ni siquiera una erección si no tiene testosterona. Así que básicamente, cuando un hombre está abusando del alcohol, pues va a empezar a tener problemas con producción de testosterona. De hecho, el estudio vio que tarda 4 semanas de evitar el alcohol totalmente para restaurar en el cuerpo la producción de testosterona. O sea, que si usted se está dando en el fin de semana un super atracón de alcohol, pues le va a tardar 4 semanas en lo que usted se recupera y el cuerpo vuelve a producir su producción normal. A mí me pareció eso muy interesante, que el cuerpo tomara hasta 4 semanas. En algunos casos lo podían recuperar en 2, en 3, pero muchos de ellos tardaba hasta 4 semanas en lo que los niveles de testosterona que se pueden medir en sangre volvían a sus niveles normales. Ahora imagínense una persona que acostumbra todo el tiempo, todos los fines de semana a beber alcohol, pues llega un momento que ya no puede funcionar, ¿no? Es interesante porque el alcohol
algunos hombres piensan, bueno, pues es algo romántico, ¿no? Porque le quita las inhibiciones, le abre la conversación, pero es curioso que entonces toman alcohol, que pierden las inhibiciones, empiezan a hablar, se ponen lo más romántico y a la hora de la verdad, pues mucho ruido y pocas nueces, porque no funciona, no funciona la sexualidad, porque básicamente al no tener la testosterona, estar suprimida, pues entonces no puede funcionar. Así que es mucho ruido y pocas nueces. Así que si usted quisiera evitar perder su sexualidad, quedar impotente, pues va a tener que controlar el tema del exceso del alcohol. Dentro de todo, de hecho, se descubrió inclusive que la forma de alcohol que más daño hace al cuerpo y más daño hace a la testosterona es la cerveza. Eso es interesante, y es que la cerveza tiene un efecto estrogénico. Estrogénico quiere decir que fuerza al cuerpo al cuerpo del hombre a producir más estrógeno. Como estrógeno es la hormona femenina, que es el contrario de la testosterona, pues entonces ese hombre termina impotente más rápido con el uso de cerveza que inclusive con el uso de alcoholes pesados, ¿no? De hecho, si usted fuera a tomar algo, pues lo único que se le recomienda es tomar algo como vino tinto. El vino tinto tiene una sustancia que se llama resveratrol. El resveratrol es una sustancia que inclusive evita o suprime una enzima que se llama aromatase. Aromatase es una enzima que produce la grasa, que convierte la grasa en estrógeno. Por eso que muchos hombres, cuando están gorditos, se ponen así como con senos, ¿no? Porque como la grasa produce aromatase y la aromatase produce estrógeno y el estrógeno saca los senos para afuera, pues los hombres gorditos se ponen como así como con senos, ¿no? Como tetoncitos, ¿no? Básicamente, lo mejor es evitar el abuso del alcohol, ¿no? Así no pierde su potencia, todo funciona. Pues, y esto se lo comento, pues, porque la verdad, no te rías, Jorge, la verdad siempre triunfa.